El lado oscuro. Bienvenidos a un nuevo podcast número 22. Hoy estamos con Rafael Sánchez, conocido en redes por Sánchez Araña, director de orquesta, entre otras cosas. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy tranquilo y con muchas ganas de estar aquí contigo y de charlar un ratito. Le decía que quería dar a conocer un poquito lo que viene a ser un director de orquestas y lo que hacen, porque evidentemente lo que yo he visto es que aquí no se ve mucho, no se escucha mucho, y él me lo corrobora, que aquí en Canarias tiene todavía mucho crecimiento. Entonces vamos a aprovechar para conocer su mundo, y bajo la ignorancia que tengo al respecto sobre ello, pues vamos a dar un poquito de luz. Lo primero, ¿quién eres? Bueno, soy Rafael Sánchez Araña, soy director de orquesta. Bueno, mi formación en instrumentos del violín. Estudié primero violín, luego estudié dirección coral y luego posteriormente dirección de orquesta. Realmente este sueño, porque para mí ser director de orquesta fue un sueño de niño. Realmente yo jugaba cuando, me recuerdo, porque esto me lo recuerdan mis padres sobre todo, de salir de la ducha y ponerme en la cama ahí en plan como imitando un director de orquesta. Y realmente nunca supe realmente por qué me atraía tanto, y después con los años me di cuenta que era como si un director cuando movía las manos como si hacía magia, ¿no? O sea, había un movimiento y sonaba algo espectacular. Y eso me atraía un montón. Entonces, realmente puedo decir, orgulloso, y la verdad es que es algo que a veces obviamente tiene su lado oscuro, pero realmente puedo decir que he conseguido el sueño de mi vida. Eh, Tiene muchos días grises como cualquier profesión, pero he conseguido el sueño de mi vida, y la verdad es que nada, lo disfruto y lo sufro cada día. La verdad es que sí. Y ahora mismo, ¿qué puesto ocupas, no? Porque ocupas, sabía que estabas como director de la Orquesta Filarmónica, si no voy mal encaminado. Ahora te digo. Sé que hace poquito cambiaste de puesto, Ujú, pero bueno, me gustaría saber qué significa ser el director de orquesta de la Filarmónica, ujú. en grado de importancia que tiene, porque evidentemente no sé Ya. cuál es el nivel. Bueno, Sí, perdón, y perdón. no, y dónde estás ahora, si ha sido un crecimiento para ti Ujú. o no. Bueno, realmente yo no era director de la Filarmónica, yo era director asistente del titular de la Orquesta Filarmónica. Bueno, la Orquesta Filarmónica, hay que decir que en Gran Canaria hay dos orquestas, hay más, pero digamos las más estables está obviamente la orquesta oficial y la principal de Gran Canaria, que es la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Y luego está la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, que es una orquesta, una asociación de músicos que hacemos proyectos, una serie de proyectos al año. De esa orquesta, de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, de ahí sí soy el titular. De la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en 2017 me nombraron director asistente del director titular, luego era director de la Joven Orquesta de Gran Canaria, que pertenece siempre a la Fundación Orquesta Filarmónica, y responsable de la programación de los conciertos escolares. Realmente era un puesto increíble. O sea, en aquel momento esto estamos hablando que a mí me nombran en mayo del 2017. En mayo del 2017 estaba yo terminando el máster de dirección de orquesta en Alemania, en Dresden, y no tenía trabajo. O sea, realmente no tenía ninguna, porque en Canarias no hay tradición de directores. O sea, hay dos orquestas y realmente no tenía posibilidades, sinceramente.
Y, y me ofrecieron, a raíz de una serie de conversaciones, pues me ofrecieron ese puesto y para mí era como haberme ganado la lotería. Poder trabajar al lado de un maestro como es el director Karel Marchichón, que es el director titular de la Orquesta Filarmónica, que es una persona que me ha ayudado muchísimo, de la que he aprendido muchísimo, y por supuesto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que es una orquesta de primerísimo nivel. Es cierto que en julio, o sea, hace unos meses, Perdona, sí, ahora seguimos con ese cambio, pero ajá. ¿cómo se mide el nivel de una orquesta? Porque no hay una competición, es venta, es que ¿cómo se mide el nivel de una orquesta? Solamente por el conocimiento que un músico tiene de decir estos son buenos o no son tan buenos. ¿Cómo se mide el nivel de una orquesta? Hombre, si el nivel individual de cada músico es digamos, es un nivel alto a nivel de interpretación de cada uno de los instrumentistas, obviamente el colectivo siempre va a ser de mayor calidad, ¿no? Se mide por muchísimas cosas, pues de cuestión de interpretaciones, ya sean técnicas musicales, versatilidad, pues que una orquesta, hay diferentes orquestas, esta orquesta de ópera, que son las orquestas que están en el foso y se interpreta arriba la parte escénica con los cantantes, y orquestas sinfónicas. En el caso de la Orquesta Filarmónica es una orquesta, digamos, que utiliza las dos facetas. Tiene una parte que hacen 5 óperas al año y aparte tiene su temporada de abonos, ¿no? De conciertos sinfónicos. Entonces es una orquesta muy versátil y realmente porque hay muy buenos instrumentistas dentro y porque como colectivo, porque al final las orquestas crecen, digamos, a medida que una orquesta va pasando años y hay un grupo determinado de personas que pasan durante un tiempo tocando juntos, llega un momento en que la entidad propia tiene vida propia. Es decir, Ujú. hay cosas que uno no puede, no te lo puedo explicar porque se siente, ¿no? Pero hay muchas veces, por ejemplo, cuando un director da una entrada, muchas veces tú sientes el respirar colectivo, que el músico tiende a ir conjunto con el resto, ¿no? Hay muchas veces que, pues, orquestas jóvenes, orquestas no tan experimentadas, pues empiezas a ensayar y hay muchos descuadres, la gente no escucha, la gente se precipita, se queda atrás y tal. En una orquesta profesional de unos ciertos años, siempre tienden a respirar juntos como colectivo. Y eso no implica que se lleven bien. Como cualquier trabajo, hay fricciones entre las personas y pueden no hablarse o puede haber tensiones como cualquier trabajo, ¿no? Pero a la hora de trabajar ese sentido, un ejemplo como es la Orquesta Filarmónica en Canarias, se percibe desde el primer momento. Y eso yo lo aprendí mucho ahí y estoy muy, muy agradecido ahí. Y como te digo, es una orquesta de muy buen nivel, buenísimo nivel, diría. Continúa con el cambio de... El cambio básicamente, vamos a ver, ser director asistente en mis condiciones era un puesto idílico. Idílico para mí, mucha cantidad de trabajo, buena remuneración, actividades, aprendes, estás en contacto directo con solistas, con directores, con el ambiente de la orquesta y realmente fue porque es que manejaba muchas cosas, también programabas, el tema de un director también tiene que programar, y eso hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta y si no te ves ahí no lo sabes. Entonces, llegó un momento en el que yo necesitaba crecer, entonces llega un momento en el que tú dices, bueno, ahora o nunca. Ahora o nunca también, ¿no? Uno hace un poco de análisis a nivel personal de dónde estás y dónde quieres estar y si también digamos, se coordina con tu plan de vida, ¿no? Con tus esquemas de vida. Entonces, nada, simplemente pues llegó un momento en el que yo tenía clarísimo desde el primer momento en el que ser asistente iba a tener una fecha de caducidad. Entonces, por un momento dado, pensé en los primeros años, bueno, pues iré compaginando, haciendo pues algunos trabajos aquí, iré dejando para que me vayan saliendo cosas y lo compaginé durante un tiempo. Pero llegó un momento en el que necesitaba volar. Necesitaba volar y fue una decisión muy difícil, súper difícil, porque no es nada fácil renunciar a un puesto como ese. Pero la verdad es que lo hice Me fui, como puse en mis redes sociales, la verdad es que me voy como vine y me voy feliz y agradecido. Al igual que vine, feliz y agradecido por estar, por la oportunidad, pues también por la experiencia que he tenido
me fui muy feliz y agradecido con todas las personas que, incluso aquellos que me lo pusieron difícil, porque me hicieron crecer muchísimo. Y estoy muy agradecido, sinceramente, con todas las personas con las que pude coincidir ahí en esos 5 años. Como repito, con el maestro Shishon, que para mí fue un mentor sin duda y del que tengo una grandísima amistad. Y la verdad es que sí, tuve que tomar esa decisión. Y como te digo, no fue fácil, pero creo que esto lo hablaba con Rudy, ¿no? Con nuestro amigo Rudy. Y fue una decisión que tomé desde el mayor de las humildades, con toda la calma, con toda la honestidad, ¿sabes? Consigo mismo, ¿no? Y al final también pensaba, bueno, tengo que soltar para poder crecer, ¿no? Y es verdad que ser asistente está siempre, digamos, a la retaguardia de un maestro, de un director principal, del que tú pues tienes que ayudarle, ¿no? Y tienes que dar que muchas veces tienes que salir a escena a hacer su trabajo porque él está enfermo, no puede o te lo ordena, tienes que hacerlo. Entonces, para, digamos, uno tomar las riendas de su propia vida, su propia carrera, pues necesita dar esos ciertos pasos. Y es verdad que a veces da un poco de vértigo, es verdad que a veces da un poco de tal, porque la inestabilidad, un director vive de los conciertos que hace y si no tiene conciertos, pues no, Necesitabas no, crear, necesitabas, hombre, yo creo que claro, es o el sea, paso normal, es el paso es un siguiente, paso, ¿no? Para la sinceramente es un evolución. paso, exactamente, es un paso natural. Lo que pasa es Claro, que yo, pues digamos que lo normal hubiese sido a lo mejor lo normal, no hay nada normal, pero bueno, lo ideal, lo quizás. lógico, lo ideal hubiese sido pues súper progresivo, ¿no? Pues vas soltando una cosa y vas cogiendo otra. Pues yo fue un momento en el que necesité parar, necesité dedicarme eso, soltar para poder dedicarme a estudiar bien, a enfocarme en otra cosa y a tal. Pero bueno, yo sigo teniendo desde otra óptica, otra posición, relación con la Orquesta Filarmónica. Precisamente el próximo octubre tengo una zarzuela con ellos y tengo mucha gente que le tengo mucho aprecio ahí dentro y tal. O sea que no. Entonces yo voy intentando ir cogiendo un poquito de información de lo que me vas diciendo. Entiendo que esto al final es un negocio. Sí, claro. Claro, un negocio, ¿no? Pero yo no lo tenía claro, yo no Sí, tenía sí, idea sí, sí. realmente. Si, Es una ¿qué profesión es de esto? mucho dinero. Hay muchísimo dinero en esta profesión. Sí, Sí, claro. Es pero donde más dinero hay de los mundos. O sea, uno de los, por ejemplo, de los negocios más importantes del mundo es la ópera. O sea, tú sabes los cachés que manejan los no. grandes. Estamos hablando de directores y solistas principales. Estamos hablando que por una noche un solista internacional de primer nivel te puede cobrar 50.000 euros. Por una noche. Claro, también es el público suele ser un poder adquisitivo alto, siempre, y Sí, pagarán las no. O entradas a sea, nivel de lo que sí, conlleva vamos a eso, ver, si ¿no? vas a los teatros principales, por supuesto, una entrada te puede costar 200 euros. Que tampoco es tanto, ¿eh? Pero en un partido de fútbol, seguramente de Barcelona, Más. seguramente que Una también. Champions League te vas a una E final y te cuesta 500, 600 un pues incluso mundial, nada más, más. pues es que al final, o sea, pero después hay precios súper asequibles. Nosotros tenemos aquí una temporada de ópera que tiene 50 y largos, casi 60 años, y es una temporada muy respetada a nivel nacional, con, vamos, unos artistas de primer nivel, con unos precios muy asequibles. Sinceramente, yo tengo la suerte de poder participar. Este año dirijo una de las óperas y he debutado en 2020, debuté en esta temporada y te digo, unos precios muy asequibles para público joven Ujú. y demás. Y se trae de los mejores cantantes del mundo. Entonces, un negocio el cual la forma, o sea, bueno, para los músicos es uno de sus objetivos, ¿no? Me imagino que los que quien estudian música Ujú. tendrán muchos caminos, ¿no? Como el que estudia educación física puede ser de todo, ¿no? Exacto. Oficio, bueno, que sea. Entonces, me imagino que uno de los fines es participar en una orquesta, porque si es como una profesión, o sea, los músicos se dedican como profesión completa a ello, o sea, remunera lo suficiente como para Sí, vivir de sí. ello. Vamos, hay muchísimas opciones a nivel a nivel musical. O sea, por ejemplo, tú terminas tu carrera de instrumento y tú eres un licenciado superior, tú tienes una licenciatura. Entonces, aunque bueno, creo que algo del sistema ahora creo que una licenciatura no universitaria, algo así. La verdad es que ahí me pierdo. Pero sí, o sea, tú puedes acceder a ser profesor, por ejemplo, de secundaria. Y Claro, pues que es tienes los uno de los estudios, caminos. uno de los caminos. Otro, pues tú puedes hacer pruebas de orquesta. Por ejemplo, eres flautista
y tú puedes hacer pruebas de orquesta. Van sacando pruebas de orquesta y tú puedes ir aquí y allá y hacer pruebas y prepararte y ahí tal. Luego puedes crearte tu propio proyecto. Es que perdóname, pero yo, ¿no? Voy a hablar siempre por mí, que creo que también es una opinión generalizada, ¿no? Que no es muy Mm. raro. Que claro, siempre que pensamos que los artistas musicales o los cantantes, ¿no? Porque está en el mismo ámbito, en el ámbito musical, eh, para ganarse la vida con esto, bueno, pues forma parte de una banda o Ujú. eres músico de un artista, pero claro, realmente ellos venden su talento si tienen suerte. Pero esto es como prepararte, estudiar una profesión cualquiera, o sea, una cualquiera, quiere decir una profesión más, con un objetivo claro de trabajar de ello. Sí, realmente, o sea, tú piensas que para controlar un instrumento a nivel profesional requiere de mucho tiempo y muchos años de dedicación, ¿vale? Entonces, o sea, un instrumento, estoy hablando de una persona, un niño que estudia, empieza a estudiar el violín con 8 años, o sea, yo empecé a estudiar el violín con 8 años y terminé con 24. O sea, todo el instituto, todo llega en un momento en el que dices a tus padres, por suerte yo he tenido unos padres que me han apoyado siempre, pero llega un momento en el que te enfrentas a tus padres y decir, mira, no quiero estudiar una carrera universitaria, quiero estudiar música y quiero ir al conservatorio superior. Y cuando terminas digamos, lo que compagina con los estudios medios del instituto, vas al superior, al grado superior, y son 4 años y tienes tu recital fin de carrera y tienes que estudiar 8 horas al día y tienes que estar, o sea, es comparable a un deportista olímpico. Y bajo tu experiencia, ¿vale la pena? Ya vamos a hablar de ti, Vale que la pena. tienes una posición bastante buena, ¿no? No todo el mundo es director de orquesta. Me imagino que eso es uno de los puestos o de los objetivos Sí, más supongo. altos, Ujú, pero vamos a hablar de cualquier persona que diga se quiere dedicar a esto, aparte de hablar de amor ujú. Idílico, sí, así. qué bonito es esto, es precioso, pero bueno, tú le puedes decir, vale la pena porque tienes salida, porque tienes bastantes posiciones de ganarte la vida de esto. Vale. Está la parte poética que, claro, el tema de dedicarte a la música, pues, o sea, sientes y ves cosas y experimentas cosas que la gran mayoría de la sociedad no lo experimenta. Ujú. Lo que yo he sentido en un escenario, emocionarme en un escenario, en un ensayo, o sea, es volar, tío. O sea, yo estaba en un auditorio lleno hasta la bandera y echarme medio a llorar en medio del escenario, pero emocionarme, no es porque esté llorando, sino que te emocionas en un momento, te recuerda un momento de tu vida. Entonces, ese tipo de momentos, pues hace que, por supuesto, o entender a lo mejor una partitura, estudiar una partitura, estar estudiando y entender lo que el mensaje del compositor te está diciendo. Y estar conectado con esa música a unos niveles fuertísimos. Eso te reconforta como artista, sin duda te reconforta. Si lo vemos de la parte más realista, hoy día, pues sinceramente es muy duro, incluso para la gente de mi generación, abrirse camino es muy complicado. Es muy complicado porque las orquestas es muy difícil hoy día, hay muchísima gente. Bueno, de hecho ahora mismo estamos teniendo una crisis Sí. de alumnos que a mí me pasaba como director de la joven orquesta, me pasaba de que ya chicos no querían, o sea, no había chicos para venir a la joven orquesta. En el conservatorio hay muy pocos alumnos, hay especialidades que no tienen alumnos porque hay una estampida de gente. ¿Por qué? Porque al final las salidas son muy difíciles. O sea, una persona que termine hoy el superior de instrumentos y que se quiera ganar la vida en Canarias, por ejemplo, pues lo tiene muy complicado porque, o sea, escuelas de música, que hay normalmente una en cada pueblo, hay muchos profesores que llevan años y años y años trabajando ahí y no la sueltan. Porque antes las escuelas de música eran un poco un complemento, ¿no? Bueno, tengo unas 2 o 3 tardes en una escuela de música y luego hago mis conciertos, más tal, y con eso sobrevivo. Pero ahora no, porque la cuestión del trabajo se ha puesto muy difícil, muy difícil. Aquí en Canarias, en Gran Canaria, solo tenemos 2 orquestas. La Sinfónica de Las Palmas, que es la orquesta con la que yo trabajo normalmente, que es mi orquesta, no es una orquesta estable, no es una, ¿sabes? No se hacen oposiciones, es una orquesta que trabaja por proyectos y una asociación de música y demás. Para, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica, o sea, tú tienes que hacer una prueba donde te vas a enfrentar a gente de todo el mundo. Ujú. Tú vas a abrir una prueba y tal, y a lo mejor hay 2 plazas de violín y a lo mejor se presentan ¿Y qué se 150. hace? ¿Una prueba por cada proyecto o es anual?
En la Orquesta Filarmónica, ¿te Sí, refieres? No, eso es como una plaza o sea, con una posición. es una posición, exactamente. Las pillas la plaza. O sea, tú tienes que hacer un proceso selectivo que te hacen a través de, depende a lo que vayas a aspirar, hay una serie de pruebas, pero vamos, por currículum vídeo, luego tienes que ir allí y tocar primera ronda, tienes una segunda ronda, y cuando pases esa ronda tienes que estar un año tocando con la orquesta, luego la orquesta te vota. O sea, es complicado, no es nada fácil, no es nada ¿Y qué fácil. papel tiene ahí en el proceso de selección eh, el director de la orquesta? El director de la orquesta ahí tiene, pues, muy importante. Obviamente sé que siempre depende del instrumento que sea. Pues, por ejemplo, si es un instrumento de cuerda, pues obviamente los solistas de sección de cuerdas tienen mucha más relevancia el voto porque son especialistas en la materia. Y si fuese, por ejemplo, una flauta, los responsables de la sección de vientos tendrían más repercusión y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el director, que en este caso, por ejemplo, de la Orquesta Filarmónica, que es una orquesta que el director es director artístico y titular. Hay casos donde el director artístico es otra persona. El director artístico es el que decide las cuestiones artísticas. ¿Qué son cuestiones artísticas? Pues todo lo que conlleva, pues por ejemplo el tema de plantillas, el tema de qué programa se hace, qué obras se hacen, qué conciertos se hacen, qué solista viene, qué director viene. Entonces son cuestiones artísticas. Porque se interpretan obras ya escritas, se les da, se crean nuevas, se versionan. Son preguntas súper amplias, ¿no? Entonces, Intenta, o sea, tú intenta. intenta que lo entienda. O sea, una persona no necesita todo lo técnico, Ujú. sino básicamente es intentar adentrarnos un poquito Ya, ya, en claro. esas dudas tan amplias y decir, pues a nosotros realmente ya están creadas y lo que hacemos, pero imagino que habrá muchas Sí, vertientes. vamos a ver, por ejemplo, centrémonos, por ejemplo, en lo que es una temporada de conciertos de abono. Un abono es pues, una serie de... El público paga una serie de conciertos y se le da, pues eso, mira, tú tienes acceso a 17 conciertos y pagas un abono de eso, como pagar un abono de entrada para el Ujú, fútbol, pues ujú. igual. Pues entonces, esa temporada está pensada para un público más bien habitual. No vamos a decir entendido. Un público habitual a la sala de conciertos. Pues para eso, pues obviamente si tú traes a un pianista que es especialista en los conciertos de Beethoven, pues tienes que interpretar Beethoven. Si traes a un, no sé, a un clarinetista que el tipo es un virtuoso del repertorio moderno, pues tienes que tocar una obra moderna. Entonces, estamos en un momento en el que, sinceramente, es que es una pregunta súper ambigua que, no ambigua, pero muy amplia. Se interpretan muchísimas obras de compositores muertos, es decir, se interpreta Mozart, Beethoven, Brahms, ¿Qué es lo que Tchaikovsky. predomina? Vamos a dejarlo ahí. Ahora mismo, o sea, en la sala de conciertos de la gran mayoría de las orquestas hoy día se interpretan obras de siglos pasados, o Porque sea, me imagino que al final, como cualquier negocio, intenta, predomina lo que más se consuma. O sí, o alguien sea, creará algo nuevo, pero tú quieres vender entradas. Porque al final esto, si por no hay, si supuesto. no entra el dinero, no se pagan los sueldos. Hoy día se interpreta, de hecho estamos en la historia de la música donde más obras de compositores muertos se hace. O sea, por ejemplo, en la época de Mozart Ujú, se interpretaba música de Mozart. Perdón. En la época de Mozart se interpretaba música de Mozart. Beethoven, pues se interpretaba música de Beethoven y de otros compositores ujú. coetáneos. Estamos en un momento de la historia de la música donde más compositores muertos se están interpretando. Eso nos da un poco que decir, o sea, realmente, o sea, hoy día hay muchísimos estilos, ya no hablo de, digamos, de la música, entre comillas, clásica, no, no hablo de un repertorio para orquesta sinfónica, o sea, que hay compositores, pues que hay unas tendencias modernas que se interpretan, que pueden gustar, que muchas veces son performance, que es para crear una serie pues, de reacciones en el público, hay veces que son pues sonidos, no sé, hay muchísimas tendencias hoy día con el tema de la composición, que yo incluso hasta me pierdo, pero vamos, hay muchísimas. Pero también estamos en un momento dado, por ejemplo, en el que la gente consume mucho música como Quevedo, por ejemplo. Y que, o sea, este chico hace un concierto y hay muchísima gente que va a hacer. Y eso no, o sea, eso es algo que nos tenemos que plantear como sociedad.
sea, porque realmente estamos en un momento, y no hablo, no me estoy refiriendo a Quevedo Sí, sí, no, pero bueno, como la realidad artista, es que esto es digo lo que más vende ahora mismo. Ese exactamente, o estilo sea, de o música el es lo reggae, que más se consume. lo que más se consume, el reggaetón y tal, no sé qué. Entonces estamos en un momento en el que, o sea, realmente sin, a nivel musical nosotros pudiéramos analizar, es tan simple a nivel formal, a nivel estructural, a nivel armónico, a nivel rítmico, es tan básico que lo que hace realmente o sea, no hay ni un mínimo de incidencia intelectual en la escucha. Es puramente diversión. Satisfacción. Satisfacción, vivir el momento, ritmos que te llevan, que Pero ¿no crees que te esto es lo que, o sea, esto predomina sobre todo en la gente más joven, Ujú. cada vez más joven escucha ese tipo de música, pero claro, va un poco en sintonía a lo que es la sociedad hoy en día. TikTok, todo lo que es, todo es instantáneo, intenso y Rápido. dame Claro. sensaciones y continúo con lo siguiente. Entonces eso es lo que está consiguiendo la música, incluso en la base del reggaetón, lo que hace es... Claro, es un ostinato constantemente, algo muy continuo Claro, y y ahí tal. hay una lucha constante que yo supongo que llegará un momento en el que, como todo lo que es tendencia, siempre se genera la contratendencia, que toda la gente quiere por un estilo distinto, que pasará. Pero es verdad Seguramente. que hasta que no oyes una canción, te vas a una discoteca, la escuchas y dices tú, "No, es que está guapa. No la oyes para dar en tu casa porque no te apetece, pero si tú estás en una, porque la pasa mucha gente. No Sí, me sí, gusta, pero sí. voy allí y, oye, tiene ritmo, la oigo, la disfruto, pero bueno, quizás está más creado para ese momento. Sin duda, o sea, obviamente estamos en un momento que estamos sobreestimulados de De todo. todo. De todo, estamos súper sobreestimulados y eso nos influye porque al final nos cansamos, ¿sabes? El tema de poder escuchar, o sea, te hablo de un movimiento de una sinfonía de Mozart que puede durar 6 7 minutos. Estoy completamente seguro que la gente no llegaría ni al minuto de escuchar eso, ¿no? Eso es muy aburrido. Realmente, o sea, si a nivel estructural tú escuchas un movimiento de una sinfonía de Mozart, o sea, realmente es la perfección. Es la perfección a nivel de estructura, armonía, frases, o sea, todo. Pero hay que tener conocimientos para No hay que saber tenerse, si descifrar esa perfección, obviamente, para que tú, es quizás eso es lo por complicado. supuesto, pero también porque al estar sobreestimulado de esta manera, de este tipo de sonido, de este tipo de estructuras, obviamente lo clásico no llega. O sea, No. estamos en un momento en el que realmente yo no sé la solución tampoco. O sea, Yo no sé si a ti te pasa o como tú estás habituado también a, estás entrenado en la paciencia, o en el disfrute, en el escuchar una canción ujú. en el que dure minutos, entonces tú estás acostumbrado a la paciencia, el disfrute y que todo va poco a poco creciendo, ¿no? Pero a lo mejor estás entrenado, pero yo mismo, yo por lo menos me he dado cuenta, ¿no? Que eso es quizás lo difícil, darte cuenta de que poca paciencia, ¿no? Que enseguida tengo que hacer un esfuerzo por parar. Pero por eso, porque estamos sobreestimulados y porque llega un momento en el que la paciencia es cada vez menos. Entonces, para escuchar hace falta también esa paciencia y eso seguramente por el tema de la sobreestimulación en la que estamos expuestos todo el mundo. O sea, y yo no te digo, o sea, yo puedo escuchar una canción de reggaetón y ponerme a bailar perfectamente y voy a una Claro, discoteca y a mí me bailo pasa y lo me mismo también. encanta la salsa y me encanta y lo bailo y me lo Porque paso a mí me súper bien, pero pasa no para tiene... leer, me cuesta. Y yo devoraba libros y me cuesta. Pero es por eso, porque estamos al momento, ¿no? De eso, de que todo es pam, 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 pam. Entonces, Sí. si al final llega un momento en el que al final no pierdes de apreciar o sea, las cosas realmente, Es ¿no? una O sea, época difícil y te digo, no tiene pinta de que vaya a mejorar porque todas las empresas cada vez se especializan en vender rápido y poca calidad. Están pasando en todo, ¿eh? yo te digo, no sé la solución tampoco, yo también soy parte del sistema, no soy un antisistema, soy parte del sistema, pero sí que es algo que como poco te da un poco de miedo, ¿sabes? Decir, "Uf, ¿dónde vamos a acabar?" Yo no lo ¿sabes? sé, pero yo creo que al final esta gente, sobre todo los chiquillos que ahora están con esas edades muy niños, porque nos damos cuenta que los pibes de 18 20 años hay dos variantes. Está el que está soplado
pero literalmente que no sabe lo que es el sobreesfuerzo y lo que es el trabajar realmente, pero luego hay gente que enseguida saca a relucir su talento. Entonces eso va ahí modificando el mundo. Dentro de 10 15 años irá a un ritmo distinto a saber qué Seguramente. creen, evidentemente. ¿Qué pensarán las personas mayores de nosotros? Y para nosotros vamos a todos locos, pues yo creo Sí, que nos sí, sí. pasará lo mismo. Seguramente nos pasará algo así. No sé, como poco es Al algo. final hay que vivir el momento, Sí, disfrutar, luchar por lo tuyo, exacto. evidentemente. Dentro de nuestro pequeño Eh, mundo intentar que dar sí, a... tú tienes que intentar influir cada vez en más gente. Exacto. Hay un chico que se llama, bueno, un chico del equipo de mi hija que estaba preguntando que cuándo te hacíamos la entrevista. No sé qué edad tiene Pablo, se llama. Puede tener 13 años, no sé exactamente, y estaba deseándolo. Ah, Pero sí. sí que mira, un ejemplo Mira, de que hay qué juventud que también, sí, sorpresa. a él le encanta, creo que es el violín, ya Ah, luego lo estupendo, miro bien, estupendo. pero por ejemplo, hay también Hay esperanza. juventud, sí, que hace otras cosas distintas Por supuesto. y a él le encanta y lo disfruta. Pero quiero decir que yo le decía, ¿y no quieres jugar en el vóley? Porque él iba allí, jugaba al vóley con su hermana que está en el equipo. Ajá. Y no, es que a mí me gusta esto más. Qué Y yo, bueno, bueno, pues esto, ¿qué es esto? De eso qué se bueno, trata. sí, por Haz lo que supuesto. te guste. Claro que Pero sí. bueno, sí creo que es eso, que esto es lo que hay. Las empresas se encargan de vender. Imagínate que hoy en día se vende, lo más que se vende es comida de mala calidad Ujú. y se busca la forma de que la gente no sepa que está ingiriendo basura, pero da igual, vale todo por vender. Todo vale. Todo estás haciendo que la gente sea adicta. Hablamos de la medicina, lo estoy viendo en un documental, que en breve también tenemos una entrevista a un chico especialista, de que la empresa buscaba todas las lagunas legales que hubiese para legalizar dicha medicina y es adictiva hasta el punto que mataba a miles y miles de personas, pero logró sacarla legalmente. O la que está ahora, ¿cómo se llama ahora? El fentanilo. Hostia. Fentanilo, que esa es una de las cosas que ahora quiero hablar con este pibe. Yo lo veo. Yo lo puse en mi historia, me dice mi hija, que ahora le pusimos Instagram un poquito controlado, evidentemente. Me dice, ay, qué miedo, papá. Mi hija tiene 10 años. Y bueno, tenemos para estar entre nosotros. Yo le dije, bueno, esto es para que sepas que esos son personas normales, como puedo ser yo, que un día prueba esa droga y ahí te puedes quedar ya, Te porque queda. esa sensación la voy a repetir otra vez porque yo lo controlo. Digo, para que sepas lo que es la droga. Eso es que esto es la droga. La Sí, sí, droga sí, es, sí, sí. tú crees que estás controlando y se ve, ya otro día me voy a pegar otra fiestita de esta. Claro, hay drogas Que ya que te son queda. menos dañinas, con el tiempo son más dañinas y otras más, pero en ese caso esta se está cargando a la gente, pero no se está cargando su vida, sino a su familia, No, son no, gente eso que no es... le... Esto un poco todo. La sociedad es todo Todos instantáneo y da somos, igual está que sea claro. malo. Vende. Esto es lo que me interesa a mí. Y, y eso es lo que importa. Y los gobiernos, si te da pasta, no lo prohíbo, me da igual. Ya. Y sobre todo aquí en España, que esto es manga ancha para que así venga más gente a visitarnos. En fin, vamos a seguir Bueno, hablando de música. ¿qué hace un director de orquesta? ¿Qué hace un director de orquesta? ¿Te Aparte refieres, de agitar los palos. Vamos a aparte ver, de mover la las típica, manos, No, venga, ¿qué haces tú? en el ensayo, te Sí, refieres? vamos a hablar directamente en En el ensayo ya. ensayo. Realmente, o sea, un director de orquesta es un coach en tiempo real, por así decirte en una frase corta. Que obviamente no es solo así, pero realmente, bueno, lo primero de todo, un director es un intérprete. Es un intérprete y al igual que un instrumentista cuando interpreta una obra con su instrumento, pues obviamente la interpreta a través de ese instrumento. El director, su instrumento es la orquesta. Es una orquesta que está formada por muchos instrumentos y por muchos instrumentistas. Tú tienes una partitura, me imagino, Ujú. una Donde están canción. todos los instrumentos. Todos los músicos tienen la misma partitura, que digamos, bueno, todos tienen Ujú. y los tiempos, que tú marcas los tiempos de entrada y salida, aunque ellos Sí, también lo saben ya, ¿no? O sí. sea, tú marcas la entrada exacta. Sí, lo que pasa es que dentro de la interpretación no solo existe el ritmo y las notas correctas, que por supuesto los músicos de la orquesta lo saben leer perfectamente y saben contar y saben tocar y interpretar esa partitura, pero tocar conjuntamente cuando uno interpreta una partitura necesita darle vida, necesita darle respiración, necesita darle pasión, necesita darle un conocimiento a través de
horas de estudio de por qué el compositor en ese momento escribió eso. Pues a lo mejor esa frase, por ponerte un ejemplo de cualquier tipo de situación, a lo mejor esa frase, leyendo la biografía del compositor en ese momento, acaba de perder a su hijo. Pero eso lo sabes tú. O sea, yo Eso, entiendo eso. que eso normalmente no tiene letra. No, Salvo que sea no. ópera, ¿no? Ópera. Vamos a ver, hablamos de un concierto sinfónico normal, Ajá. da igual, ¿Y donde no cómo haya interpretas letra. tú? Por conocimiento, ya porque previamente lo sabes. Porque, por ejemplo, ves sinfonía tal del compositor X, pues lo compuso entre tal año y tal año. Entre tal año y tal año vas a la biografía y dices, mira, pues entre este año y tal año acaba de perder a su mujer en una epidemia de no sé qué. Entonces este hombre estaba tal. Entonces esa melodía, casualmente, del mismo compositor, está en otra obra de él, Ujú. donde una letra pone no sé cuánto. Y ahí habla a lo mejor de la pérdida del amor y no sé cuántas. Señores, esta melodía cuando piensen tienen que pensar que... Entonces al músico ya le hace... realmente lo que hace el director es co-crear ¿Y el con el público? intérprete. ¿Cómo el público tiene que El ser público es también consciente fundamental, ¿no? de la historia? El público es fundamental en la interpretación, porque realmente, o sea, para que una interpretación sea posible, requiere de una música escrita, compositor, un intérprete y un público que la escuche. Sin uno de los tres elementos no sería posible. Entonces el público es fundamental, porque hay veces que el público, tú puedes crear en un público diferentes emociones, que nada tiene que ver a lo mejor con el mensaje del compositor. Si hablamos de, por ejemplo, música sinfónica donde no hay texto, solo, digamos, sonido. A lo mejor el compositor en ese momento estaba pues pensando, yo qué sé, en el universo, en la creación del universo. Y otra persona le dio una alegría terrible porque se acordó de una situación y esa imagen, ese sonido le produjo una imagen pues que lo transportó a su infancia, por ejemplo. Otra persona se puso a llorar. Otra persona ni se inmutó. Otra persona le dio muchísima energía porque era una obra muy rítmica. Ujú. Otro lo relajó. Entonces, Es común que los propios músicos expresen sus sentimientos, se les nota, o tú va a puedes llorar, Tú puedes expresar, pero realmente, realmente es algo muy especial y único. Por eso se sigue interpretando la música del pasado. Porque, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven se ha interpretado 2.000 millones y medio de veces por todas las orquestas del mundo. Ujú. Y se sigue interpretando. Porque cada interpretación, eso es lo, digamos, lo particular y lo maravilloso que tiene la música, del arte de la música, que siempre es un arte nueva. Es decir, un pintor crea una obra y siempre se queda así. Ujú. Un escultor igual, pero la música está escrita en un papel y tú la tienes que sacar. Y cada interpretación, ahora hacemos la quinta de Beethoven y mañana la volvemos a hacer Es y va a ser diferente. diferente. Un director como intérprete, yo he interpretado obras con diferentes orquestas y es totalmente diferente. Son personas diferentes, sienten diferente, el grupo siente diferente y el público es diferente. Tú también eres diferente en ese momento, a lo mejor tienes más años, más experiencia, Claro. lo ves diferente, te da O tiempo a estudiarla o tu más, estado de ánimo en ese tu momento estado de también, ánimo. imagino. Entonces, el público forma una parte Porque fundamental. el ritmo tú lo puedes también variar, ¿no? Ahí está dentro de la interpretación. O sea, hay unas pautas donde el compositor dice esto tiene que ir a esta velocidad. Ujú. Él pone y ahí entra, siempre hay digamos, un margen de interpretación valga la redundancia, el intérprete. O sea, tú ahí interpretas lo que el compositor ha hecho. Dice, mira, Beethoven escribió esto, tal velocidad. Por ejemplo, los metrónomos, ¿no? El metrónomo, llegó un momento en el que Beethoven puso metrónomos a todas sus sinfonías, ya cuando creo que era la octava sinfonía. Él compuso nueve, pues creo que la octava sinfonía fue cuando empezó a poner metrónomos porque descubrió el metrónomo en todas sus sinfonías. Entonces, claro, en aquel momento el metrónomo era un artilugio en el que estaba medio de prueba y tal. Entonces, hay velocidades que son imposibles de tocar o muy lentas, que realmente la música está demasiado lenta y no camina, o excesivamente rápida. Esto como anécdota. Pero en realidad un intérprete, un director, tiene un margen de error, margen de interpretación para abordar una obra. O sea, lo que el compositor dice, por supuesto, hay que respetarlo todo lo posible o todo lo que uno crea
porque hay veces en los que dicen, esto no lo veo así, aunque el compositor ha dicho más lento, yo lo siento más rápido. Y hay veces que incluso lo hacen más rápido y hasta los propios músicos de la orquesta les motiva más o no. O hay gente que dice, mira, esto se hace así y después vienen las críticas. Luego está la otra parte, críticos musicales, que tú haces una interpretación, dice, ha hecho un sacrilegio con la partitura de Beethoven, usted, el maestro, no sé cuánto, no tiene ni Y idea no de... tiene, y la música de estos compositores no tiene derechos de autor. Cuando pasan, si no me equivoco, creo que son 70 años después de la muerte del compositor, no hay derecho. Solo en cualquier músico o compositor solo. Sí, Cualquier cualquier músico. canción que se. Un compositor es un músico. Sí, pero bueno, que sí, una canción de Bob Cualquier Marley persona. tiene derecho siempre Sí, todavía, pero es ¿no? 70 años. A partir de 70 años después de la muerte del compositor. Si pasa 70 años. Pero bueno, eso es una ley que yo no conozco del todo. Pero sé que Sí, algo pero va por ahí. tienes claro que en lo que te A toca a partir ti, de sí. 70 años, creo que es a partir de 70 años, creo, Vale, después vale. de la muerte del compositor, las obras pasan a ser ¿Y cuál derecho. es tu Pierden el derecho. compositor por excelencia, tu preferido? Es imposible. ¿No hay uno que te guste más? Eh, Hay compositores, o sea, Mahler, por ejemplo, es uno de los compositores más sublimes que ha dado el mundo, o sea, la humanidad. Mahler, o sea, tuve la suerte de dirigir la tercera de Mahler, justo sustituyendo al director de Ujú. la Filarmónica que se puso enfermo. Y era una sinfonía que se llama la Sinfonía del Universo. Y era una sinfonía que habían, no sé si como ciento y tantos, 110, 120 músicos en el escenario. Una obra muy compleja y, o sea, una barbaridad. Un compositor que te llega a unos niveles de expresión que Mahler es uno de los compositores a lo mejor que te da. Si tú tuvieras que recomendarme a mí que escuchara, Pero Mahler, por ejemplo, Mahler también es un compositor bastante denso por de eso te decía, escuchar. si yo, que pongamos que nunca he escuchado una. Nunca he Vale, pero escuchado. bueno, sí he escuchado, ¿no? Pero vamos a poner yo como buena persona. ¿Y quieres que de alguna forma engancharlo? ¿Cuál recomendaría? Te recomendaría seguramente piezas de diferentes compositores, pero piezas claves a lo mejor para empezar a engancharte. No, pues por ejemplo, yo que sé, en muchas obras que han salido en películas de Disney, por ejemplo, son de Beethoven, son de Ujú. Tchaikovsky, El lago de los cisnes, La Bella Durmiente, todo eso es de Tchaikovsky, ¿no? Por ejemplo, entonces Tchaikovsky, por ejemplo, es un compositor que o sea, me siento muy cercano, digamos, lo siento muchísimo, pero también, por otro lado, recuerdo una frase de mi profesor de dirección en Alemania, en Dresden, que yo le decía, estábamos estudiando, si mal no recuerdo, creo que era la cuarta de Tchaikovsky, cuarta sinfonía de Tchaikovsky, quinta, y yo le decía, maestro, es que Tchaikovsky es que es una pasada, me vuelve loco. Dice, a todo el mundo le gusta Tchaikovsky. Porque era un compositor que realmente supo, encima de una vida muy difícil, porque él era homosexual, o sea, ruso, homosexual, y obviamente no reconocido en aquella época, estamos hablando de 1800 y pico. Y fue una persona que sufrió muchísimo la represión sexual y gracias a una mecenas que le pagaba para que siguiera componiendo, porque el tío había perdido el trabajo y demás y tal. Y gracias a esa mecenas sé que se conservan muchísimas obras, pero era un compositor que realmente podías, aparte de un talento indiscutible, sientes toda esa pasión, todo ese dolor, toda esa emoción dentro. La verdad es que es un compositor que me Y siento... la película que mejor representa la vida de un compositor que dices tú, hombre, es interesante que y también conozcamos, porque hay varias películas. Sí, Coping Beethoven está muy bien. O sea, es bastante comercial todas estas Sí, hombre, hay que películas. hacer las comerciales porque Claro, también. son bastante Pero es comerciales. bastante antiguo ya. Me acuerdo de verla. Coping Sí. Beethoven no sé de qué año es, pero es una, bueno, es digamos la última etapa ya de Beethoven, donde él ya está totalmente sordo y es copiando a Beethoven es porque para el estreno de la novena sinfonía, pues prácticamente el tipo no necesitaba un copista para que le ayudara a hacer las partes de orquesta, pues obviamente no había imprenta todavía y demás, entonces tenía que hacer todas las copias para todos los músicos de la orquesta. Y claro, estamos hablando de una persona que era totalmente sorda y compuso pues una de las obras, aparte de muchas otras, pero es su obra cumbre, la novena, que hoy día la sigues escuchando y dices tú, algo increíble, ¿no? O sea, realmente
Una persona que no podía sentir ningún sonido, no podía escuchar ningún sonido, pudo Creas. escribir eso, ¿no? O sea, ahí ves la genialidad. Entonces, imagínate, o sea, una persona que no pudo escuchar su obra. Y Sí, ahí sí, sí. eso es lo que plasma la Es película, ¿no? increíble. Entonces, realmente es una... Ahí la película en ese sentido es bastante sensacionalista en ese sentido, ¿no? Que es verdad, o sea, obviamente tiene Como su todo. parte de verdad, por supuesto. ¿Cómo te preparas tú para controlar la orquesta, tu profesión en general? Bueno, se tiene diferentes fases, o sea, está una parte, digamos, muy solitaria, que es la parte de estudio, donde estás en tu casa y pues analizas la obra de diferentes formas, a nivel de análisis formal, estructural, armónico, rítmico, de estudiar lo que es la obra en profundidad. Y luego está en el ensayo. Normalmente una orquesta tiene una serie de ensayos. Por ejemplo, vamos a suponer que el concierto es el viernes. Ujú. Pues a lo mejor se empieza a ensayar desde el lunes y cada ensayo, lo estándar es 3 horas de ensayo. Hora y media, pausa media Por hora día. por De día. aquí al Sí, viernes, por ejemplo. sí, sí. 3 horas al día, bueno, realmente son 3 horas y media con pausa de media hora. Es lo normal. Hay días que puede haber doble en función de si no hay disponibilidad de la sala. Pues a lo mejor puede ser 3 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, alguna cosa así. Pero no suele ser más de 5 horas al día. Porque realmente el ensayo requiere de mucha implicación de cada uno de los músicos y concentraciones muy... Entonces, más de 5 horas es realmente complicado. Entonces, pues tienes un repertorio y bueno, tú tienes que, primer ensayo, lo que tienes que hacer es leer. Vamos a leer el repertorio. Mira, total, esto lo dirijo pues una hora, ¿qué tal? Esto lo dirijo en dos, lo dirijo en tres, lo dirijo en cuatro. Aquí hay un corte, esta parte no se hace. Digamos, es un trabajo bastante mecánico. El primer ensayo. ¿Ves un poco? Entonces, cuando ya todo el mundo ve un poco, vale, aunque sea una obra que hayan tocado, da igual, porque a lo mejor lo tocaron con otro director. Y yo lo hago diferente. Siempre cada uno tiene, como decimos, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues entonces, en ese aspecto, lees el primer ensayo, el segundo ensayo y ya empiezas a trabajar. Y realmente, los primeros años siempre uno peca digamos, bueno, yo tengo mi idea y voy a ir allí y voy a decir esto, porque esta es mi idea. Y eso es un error que lo vas aprendiendo con la experiencia. Realmente, o sea, tú te sabes la obra y sabes lo que quieres de la obra. Pero hay veces en donde tú vas con una orquesta y a lo mejor esa orquesta te da algo que tú no te habías ni siquiera planteado. Hay un solo de trompa y el trompista tú lo pensabas un solo de una manera y a lo mejor ese solo lo hace diferente o lo hace y fantástico, ¿no? Entonces hay que ser sensible Claro. en el ensayo, por eso te digo que es una cuestión de co-crear. O sea, realmente la música se crea en los ensayos y la interpretación se crea en los ensayos. La música sale de los músicos, de los instrumentos, pero es una conexión entre el director y los músicos. Entonces el músico no es una actitud pasiva. No es una actitud de yo estoy pasivo, dime qué es lo que tengo que hacer y yo cumplo órdenes. Claro. No, para nada. Es una actitud absolutamente activa y creativa. El músico tiene que dar su parte, por supuesto. Siempre hay unos protocolos digamos, de ensayo donde tú tienes que pues, respetar ciertos protocolos que hay dentro de un ensayo, solista, director, que bueno, si el director dice que se hace a dos, pues se hace a dos por una cuestión burocrática. Pero en cuestión de eso es importante que el músico esté activo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, estructuras, ¿no? Entonces, el primer ensayo lees, segundo ya empiezas un poco a ensayar, a profundizar en la obra y esto, lo otro. Hay cosas que puedes mejorar, hay cosas que no puedes mejorar y eso es el momento en el que el director dice, ¿puedo forzar un poco a que la orquesta mejore en esto? Porque hay veces que no puedes. Pues porque a lo mejor tienes un instrumentista que en ese momento está limitado Ujú. técnicamente, o a lo mejor la propia orquesta como colectivo dice, no puedo hacerlo más rápido. Ves tú que la orquesta está demasiado tensa, que está demasiado apresurada, o necesitas darle un poco más de tiempo porque la orquesta se duerme. Tienes que ser sensible en el ensayo, ¿sabes? No es simplemente batir el gesto y tal, tienes que ser sensible a lo que te da y luego pues preparar lo que va haciendo el concierto y ya a medida que va llegando el concierto, en general, pues hacer obras
enteras, no seccionar tanto. ¿Sabes? Cuando en los primeros ensayos siempre paras mucho los ensayos, para una obra la paras 1000 veces, solo quieres ver una sección, solo quieres ver unos ciertos instrumentos y vas, digamos, desgranando un poco la obra y luego la vuelves a pegar para interpretarlo. Porque el músico necesita. Eso a veces pasa cuando un director pierde demasiado tiempo en los ensayos, empieza a desgranar mucho las obras y se acerca al ensayo general y el músico no ha sentido que ha hecho el repertorio de arriba abajo. Muchas veces el músico va tenso porque no tiene esa estructura. Al final hay que interpretarlo de arriba abajo. Y eso ayuda mucho a, ¿sabes? Por eso realmente tú te tienes que adaptar al tiempo que tienes. Y siempre para los directores, siempre para todos los directores del mundo, es poco tiempo de ensayo. Porque podrías estar mucho más sacando el jugo y haciendo música y tal, ¿no? Entonces siempre hay que adaptarse. Sé que estás de la mano de Rudy Bormans, Ujú. básicamente, porque fue el que me recomendó, el que me dio tu contacto, el que me recomendó que te hiciera este podcast. Y me gustaría saber cómo importante ha sido para ti el haber encontrado a Rudy. Pues yo creo que es fundamental. Ha sido fundamental en mi vida. Yo empecé con Rudy 2000, octubre de 2016. Buah. Y realmente fíjate cómo fue. Yo estaba dando un concierto y mi prima, que estaba digamos, conoció a Rudy en tema laboral y en charlas y demás. Pues lo llevó a un concierto, tienes que ver a mi primo en concierto y tal, no sé qué. Pues bueno, va al concierto, termina el concierto y mi prima me había dicho, dice, no, te voy a llevar a Rudy y tal. Pues lo conocí así, tal, buenas, ¿qué tal? Un placer. Y me dice, frase de Rudy, tú eres una estrella y no te has dado cuenta. Entonces, claro, para mí fue, imagínate eso delante de mi familia, delante de tal, para mí fue como al cuadro, ¿no? Entonces, a raíz de ahí empezamos sesiones, al principio semanales, luego se fue pues una vez cada 15 días, cada mes. Y los últimos años, los últimos pues 2, 3 años, es como a lo mejor creo que es un poco. Hacemos una sesión, en plan. Vamos en un rato, sí. Sí, vamos, hablamos y tal. Pero es verdad que él y yo tenemos una conexión incluso más fuerte que digamos, una típica sesión de coach, ¿no? Somos dos personas que realmente nos hemos entendido en muchísimos aspectos. Para mí, él es mi coach, sin duda. Pero aparte de eso, hay una grandísima amistad. Y ha sido fundamental porque me ha descubierto cosas que ni yo sabía. Con él yo puedo, bueno, como todos los que vamos con Rudy, he llorado con él, sin duda, de cosas que ni sabía, de cosas que él empieza a investigar y a lo mejor te estás quejando de una situación actual y que no tiene nada que ver contigo, o no tiene nada que ver con esa situación, sino tiene una cosa que ver hace que pasó no Una sé qué. conexión que no sabes que la tenía. Exactamente, ¿no? Entonces, sin duda, Rudy me ayuda a sacar sin duda mi máximo potencial y él ha sido y es una persona muy importante en mi vida. Recomiendo a todo el mundo, ya sea un coach, sea un psicólogo, sea lo que sea, pero es muy importante hablar de las emociones. Súper importante, habría que normalizar el ir al psicólogo, habría que normalizar el ir a un coach. Yo, por ejemplo, mi padre, que es una persona muy sabia, pero en esto obviamente cuando le digo, no, voy a ir tengo sesión con Rudy. ¿Estás mal? Digo, no, no estoy mal, pero voy para no estar mal. Pero quiero estar mejor. Pero quiero estar mejor y voy porque no quiero estar mal, porque realmente el trabajarte las emociones es para que cuando tú tengas en algún momento algún bajón emocional, no derrumbarte realmente, tengas recursos Realmente. para conocerte, recursos para no caer en abismos que tiene la mente que te puede llevar a sitios muy oscuros. Entonces, realmente yo me trabajo las emociones todos los días del mundo. Todos los días del mundo me encuentro conmigo mismo, tengo mis luchas como cualquier persona y muchas de ellas las he compartido con Rudy. Así que a tu pregunta, sin duda Rudy ha sido una persona y es una persona fundamental y lo recomiendo 2000% a todo el mundo. No comparto contigo. Me gustaría hablar sobre el impacto. Esta semana también estuvimos con un músico totalmente diferente a ti, pero con un talento brutal. Y le hacía un poquito esta pregunta. En su campo quizás es más
es más normal o más fácil, pero en tu campo no sé, me imagino que también, pero la tecnología, la Mm. inteligencia artificial, ¿cómo puede afectar, o si ya lo está haciendo, en la música que ustedes hacen? Realmente el tema de la inteligencia artificial, sí han habido, bueno, algún experimento que un director ahí, un robot que han puesto a dirigir alguna orquesta, o alguna vez que algún violín ha interpretado, un robot ha interpretado con un violín, alguna cosa de esta, ¿no? Pero realmente todavía se sigue interpretando bastante porque hay cuestiones que la inteligencia artificial todavía no ha llegado y es el tema de las emociones al final, ¿no? Entonces, ya no solo porque las obras a interpretar tienen una dificultad importante de conexión que muchas veces no es una cuestión matemática, es una cuestión biológica. O sea, muchas veces no, cuando una orquesta está interpretando es porque realmente las personas se están conectando para poder hacer eso. De hecho, había un estudio, por ejemplo, esto es súper curioso y muy bonito a la vez. Había un estudio donde hablaba que cantar en coro es muy beneficioso para la salud, porque cantar en coro hacía que las personas que estaban cantando en ese coro, sus corazones, los latidos de sus corazones se tendían a ordenar y a ir juntos. O sea, imagínate, estamos hablando de cada corazón tiene su ritmo, depende si estás más agitado o menos agitado. Y en el momento en el que empezaban a cantar, sus corazones tendían a ir al mismo pulso. Eso es maravilloso. Curioso, Eso es sobre todo maravilloso. Y curioso, ¿eh? estoy completamente seguro que eso pasa en una orquesta sinfónica y en un cuarteto de cuerda y en una banda y en cualquier grupo de cualquier estilo de música. Estoy totalmente convencido. Entonces, ese tipo de historias creo que la inteligencia artificial todavía no ha llegado y sinceramente que tarda en llegar. Sinceramente. Música electrónica, sí o no? Eh, vamos a ver, música electrónica. Sí, música electrónica no. Yo creo que hay gustos para todos. Para ti. Para mí, a mí personalmente seguramente soy bastante ignorante en el tema. No es una música que me atraiga por naturaleza, pero no es una cuestión que puedo descartar porque básicamente no la conozco. Pero es un tipo de música tan respetable como puede ser otra. O sea, ¿Cuál es tu estilo de música preferido? o sea, obviamente yo me dedico más, ahora mismo me dedico más al tema lírico, yo me dedico más a ópera, zarzuela. Obviamente escucho ópera y zarzuela bastante, aunque obviamente dirijo sinfónico también. Pero yo si voy a lo mejor en el coche no escucho eso. Yo escucho salsa, yo escucho grupos vocales, yo escucho compositores, cantautores, mm, reggaetón, música tradicional, música canaria, música de autor. O sea, no, en ese sentido tengo la suerte de escuchar otro tipo de música. O sea, no soy el típico de solo escucha ópera. No, yo no escucho ópera. De hecho, muchas veces no escucho ópera porque cuando escucho ópera no estoy disfrutando, estoy trabajando y empieza uno el defecto profesional ese, ¿no? De ponerte a trabajar y analizar y tal, no sé qué, y no disfrutas tanto, ¿no? Luego te he dejado una canción de Dani en verso, que es el pibe que publicamos ayer. Ah, Quiero estupendo. que analices su arte, porque al final Seguro, es un pedazo de artista. seguro. Músico canario preferido. Luego te voy a preguntar por tu músico preferido en general, músico o grupo, pero concretamente canario. Dios, qué pregunta más difícil, ¿no? Músico canario preferido. Qué difícil. O sea, no puedo vamos, decantarme por uno. O sea, tengo muchos compañeros que admiro muchísimo. O sea, desde Pancho Corujo, que es un tenor maravilloso, a, yo qué sé, a Jorge de León, a Celso Albelo, a Germán López, a Benito Cabrera. No sé, hay No hay ninguno Manuel que Estupiñán, pongas en el número uno. no sé, Vocal 7, que yo pertenecí a una etapa de mi vida a Vocal 7 también. Bueno, de hecho fui fundador de Vocal 7. No sé, hay muchos compañeros que los admiro profesionalmente y me parecen grandísimos artistas.
Pero decantarme por uno, yo, es muy complicado. Sinceramente, en esa pregunta no, Bien, no vamos a puedo. escapar loco de ahí. ¿Está tu profesión bien pagada? ¿Está mi profesión bien pagada? Digamos que en esta profesión no hay unos cachés establecidos. O sea, todo depende de, o sea, yo tengo un manager que es una agencia en Madrid y obviamente en cada situación luchas y ahí siempre es un poco el negociar, ¿no? Pues hay veces yo he dirigido cosas por muy poco dinero porque me ha interesado. Yo he dirigido cosas porque a lo mejor lo que voy a hacer es con una orquesta que no he dirigido y me interesa debutar con esa orquesta. Y otras veces que no quería y a lo mejor pides más dinero y cobras más dinero. Y obviamente si vas a una casa de ópera o un teatro o una orquesta más importante, siempre es, digamos, el rango de negociación es muchísimo más alto. O sea, ya lo que para ellos es poco, para ti años anteriores era muchísimo, ¿no? Yo creo que un director con una carrera estable mm, se paga, cobra bien, pero siempre es una cosa que no puedes. Habrá conciertos que cobres una porquería o no cobres, y habrá conciertos donde cobres mucho. ¿Invierte su dinero? ¿Invierto mi dinero? Pues sí, o sea, invierto mi dinero. Bueno, invierto, obviamente, tengo que comprar muchísimas partituras. Muchísimas, las partituras de director son carísimas. O sea, la última me compré, me costó 400 euros un libro. O sea, y en eso sí, tal. Luego, obviamente, tema de redes sociales, tema de promociones que haces, pues entrevistas que tienes que, pues revistas o promociones. A lo mejor haces un gran debut y necesitas pagar una empresa de publicidad para que te haga una campaña de publicidad de que, mira, quiero estar, hay que patrocinar esto, hay que promocionar esto en los próximos 15 días y te metes la ruta de radios, teles y todo eso que hay que hacer. O una entrevista en una revista importante y todo ese tipo de historias. Sí, eso. Es verdad que me encantaría promocionarme más porque cuanta más hoy día, el tema de la promoción es fundamental. De hecho, decía eh, un dicho que escuché que decía que ¿qué harías si te dan $1 millón, ¿no? Dice, pues bueno, pues con el 10% de ese millón de dólares, pues compraría un producto para venderlo. ¿Y qué harías con el 90%? Dice, pues una buena promoción para vender ese producto. Realmente la promoción hoy día es prácticamente todo. O sea, y lo hemos visto con todas las situaciones que vemos a diario. A diario. Entonces, en ese sentido, la promoción creo que es fundamental. Siempre creo que hay que hacer, desde mi punto de vista, como artista, creo que hay que hacerlo de una manera inteligente, no de una manera desbordada de estar siempre, sino de una manera inteligente. Pues ahora tengo para vender esto, tengo un concierto, tengo un disco, tengo una gira, lo que sea, y eso lo vende. Entonces, en ese aspecto creo que es importante invertir. Y sí, invierto, pero seguramente se puede invertir más, pero digamos que es un poco según la situación vaya saliendo. Voy a pillar la pregunta esa que la había dado alguna vez y me parece muy interesante, la de un Mm. millón de euros, porque Sí, como cada uno que porque viene aquí tiene ¿qué haría? profesión, Claro, claro. edades, formas de ver la vida distintas, me parece súper interesante preguntarlas siempre. ¿Proyecto futuro? Proyectos futuros, pues mira, justo mañana presentamos la temporada de Zarzuela de Canarias, a la que soy partícipe de la comisión artística y Bueno, esto dirige. está grabado, mañana, hoy es lunes, esto se publica el domingo, pues Vale. el martes se presentó Ah, ya vale, esto. vale. Pues exactamente, el Para que la martes. gente se sitúe un poco cuando lo Ya, ve, y ya, dice, ¿cuándo grabó? ¿Cuándo fue? ya, ya, ya. El martes se presentó la temporada de Zarzuela y nada, justo el 22 y 23 de septiembre dirijo una zarzuela en el Teatro Pere Caldós, La Hermanos de Rosas, que es el primer título de la temporada de Zarzuela Canaria. Dirijo el segundo, que también, que es El Barbero de Sevilla. Luego tengo, final de octubre, tengo Gofiones Sinfónicos en el auditorio. Luego en noviembre es un poco dudoso, tengo alguna cosa fuera, pero no está confirmado. Y en diciembre tengo concierto de Año Nuevo, el cual te recomiendo absolutamente que vayas con toda tu familia Voy ahí, porque voy se lo ahí. va a pasar súper bien. Y bueno, para el 2024
tengo, aparte de la ópera de Las Palmas, tengo algunas cuestiones fuera. Por primera vez voy a ir a Latinoamérica. Y eso es súper, estoy súper motivado con eso. Y este año, al ser un año, como dejé mi puesto en julio, es un año un poco de transición. Justo acabo de firmar también con la nueva agencia en Madrid. Entonces es un año eh, que tengo conciertos, por supuesto, pero es un año un poco de transición, ver exactamente para dónde quiero tirar. Y es un poco... otros años he tenido a lo mejor más conciertos. No he tenido tanto tiempo para empezar, pero este año tengo los conciertos, los tengo conciertos, pero más separados, Más espaciados. más espaciados, cosa que agradezco realmente, ¿eh? Porque te da tiempo a dosificar más, a estudiar mejor, a tomarte un poco más de sosiego a la hora de prepararte las cosas. Pero sí, tengo, vamos, a grosso modo es eso. Hay algunas cosas que obviamente no te las puedo comentar porque no está confirmada y no puedo decir. Bueno, pero hay Pero, curro, ¿eh? O sea, pero sí, sí, o sea, más de lo que yo creía sí, que sí, 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 había. no, y eso que te estoy diciendo es servicios mínimos, por así decirlo. Vamos a empezar las preguntas de ocio. ¿Libro preferido? Libro preferido. Yo soy una persona que lee, lamentablemente lee poco, pero yo leo mucho, o sea, leo o estoy intentando leer más, sobre todo libros de consulta. Tengo muchísimos libros de consulta de pues, la ópera italiana del siglo XVIII, la zarzuela del siglo de oro, la zarzuela. Este tipo de historias. Leo libros de autoayuda también. Un libro que a mí me ayudó muchísimo en su momento fue El mundo de Sofía, que habla de la historia de la filosofía griega y todo este tipo de historias. Lo leí en el instituto y fue un libro que me ayudó. Me acuerdo que me abrió mucho un poco la mente, ¿no? Del tema de los presocráticos y todo este tipo de historias que en aquel momento me interesaba bastante. ¿Músico preferido? ¡Wow! Tienes Eso que mojarte, es, tienes que decir eso uno. es músico preferido. O sea, mira, te voy a decir un músico que no esté, porque obviamente si dentro del mundo donde yo me muevo, ¿no? El mundo clásico, ópera, zarzuela, es un poco contraproducente a lo mejor. Pero Sí. te voy a decir un músico que no tiene nada que ver con mi estilo, ¿no? Un bajista de jazz que se llama Victor Wooten. Es un bajista increíble. Otro músico te puedo decir se llama Bobby McFerrin. Es un tipo que hace maravillas con la voz. Es otro músico que me flipa. Juan Luis Guerra me parece un músico excepcional. Tony Zucker me parece un músico excepcional. Hay muchos músicos que admiro. Realmente es que pedirme uno a un músico Es difícil, no es entiendo. Sí, muy sí, sí. complicado, ¿eh? Difícil. Y eso los que no son de mi estilo. Si vamos a mi estilo, ya te puedo decir, o sea, directores de orquesta. Carlos Kleiber ha sido uno de los más grandes, pero hay directores maravillosos. Pavo Jarvi, o sea, Daniel Barenboim, Tilleman, o sea, es que hay directores o artistas que... No, pues tendría que hacerte una lista Se directamente. nota que lo disfrutas. Sí. ¿Película preferida? Película preferida. Ya, esto me lo tenías que haber dicho No, antes, hombre, tío. lo ideal es la que te viene a la mente, es la que al final, de algún modo, es la que más te gusta. Si no te acuerdas de ella, Obviamente hay películas que te llegan más que otras, ¿no? Por ejemplo, La lista de Schindler fue una película que me impactó muchísimo. La he visto. Yo soy de ver las cosas varias veces, ¿no? ujú. Antes te comentaba, ¿no? Que Esa la tengo que ver yo de nuevo. La Hace lista de muchos Schindler años. es alucinante, me parece una... Ahí de niño y me gustó, me imagino que de adulto más. Hay varias películas. Luego, por ejemplo, Siete Almas me pareció Ujú. una super película con un mensaje increíble. Y no sé, películas, puede ser series también, ¿no? Ahora también me dice serie. Serie ahí que tienes en el cuadro. Breaking Bad para mí fue Una obra maestra. una obra maestra. O sea, lo reconozco. He visto Breaking Bad, lo he visto 7 veces. 7 veces del primer capítulo al último. Lo he visto en 3 idiomas diferentes y es una serie alucinante. Y la volvería a ver, ¿eh? La volvería a ver porque me parece que es magistral. ¿Y el Simplemente. spin-off de Saúl? Ahí no me enganché tanto. ¿Pero la viste? Sí, o sea, empecé a ver un ¿Y la película? poco. No la he visto, esa no la he visto. Es que me Tienes que enganché verla. ahí, me Tienes que enganché verla, ahí. hombre. Mínimo verla. Ya, seguramente, pero yo sí soy en ese Sí, es aspecto, verdad que soy... la serie no te salen los personajes, pero la película te está saliendo ya Ya, Mr. ya. White. Pero soy de ver las cosas muchas veces.
De hecho, mi novia siempre siempre dice, pero ¿por qué vas a ver esta película otra vez? Si la ha Pobre, visto, ¿no? es que solo la ha visto 6 veces, ¿sabes? Cosas así. Sí, sí, o sea, no sé por qué, pero yo creo que es porque, sobre todo lo típico cuando vas a cenar y te pones algo y tal, y es como que no quiero estar pendiente, ¿sabes? Quiero relajarme y ya sé que viene ahora y como zona de confort ahí, ¿no? Y que disfrutas otra vez, Sí, eso es sí, sí. bueno, ¿eh? Ronda de preguntas del lado oscuro. Uf, Superpoder que tendrías. superpoder que me gustaría tener, Sí. dice. Superpoder. Ver el futuro. Me encantaría tener. Ver el futuro. El que me Te gustaría entendí, ver tener. el fútbol, digo, vale. No, Tienes poco ver tiempo. el futuro. Ver el futuro. Bueno, la O pregunta era, saber. ¿viajarías al pasado o al futuro? Pues ya la tengo, Pues mira, ahí ya lo la tengo, tienes. ya está Al respondida. futuro, al pasado ya, Hay ahí, de lee, todo, ahí. cuando escuchas las respuestas de la gente No, entiendes el motivo del cual dicen unas cosas u otras y dices tú, bueno, como cada uno da un motivo, ya, al claro, final te claro. haces pensar y digo, coño, que es más interesante porque tú vas bajo tu motivo, pero Yo realmente ir al futuro a lo mejor cuando estás en el pasado sabes lo que va a haber en el futuro, entonces al final es un poco, pero también. bueno. Personaje histórico con el que te gustaría cenar. Personaje histórico el que me gustaría cenar, Me imagino que en tu caso será un compositor. sí, sin duda. ¿Con la cual? Me encantaría cenar con Carlos Kleiber, un director el más grande para mí. Carlos Kleiber, un grandísimo director. ¿Está vivo o muerto? Muerto, muerto, ya murió y fue un director que encima tenía la sombra que era su padre, era un grandísimo director de orquesta y él estudió química y demás y empezó a estudiar dirección ya con 20 años, una cosa así, pero era el talento personificado, o sea, de hecho, de las mayores interpretaciones que hay no, la verdad es que se enfocó en un repertorio bastante reducido, pero alucinante. ¿A quién te gustaría traer a este podcast? Me encantaría a Juan Villuela. Juan Villuela es mi entrenador y mi nutricionista desde hace 3 años y algo. Y es una persona que creo que sería muy útil para todos los oyentes porque a mí personalmente me ayudó mucho a hacer un grandísimo cambio en mi vida. Yo en 3 años aproximadamente perdí cerca de 30 kilos y todo ha sido muy progresivo y lo mejor ha sido que se ha disfrutado el camino. Ha habido momentos de parón, momentos de bajada, de estancamiento, pero ha habido mucho entendimiento. Eso es lo mejor que ha sido con él, entendimiento. Es una persona, él es deportista profesional, él era futbolista y luego se ha dedicado al entrenamiento personal y en la nutrición. Y es una persona que creo que puede ayudar muchísimo a mucha gente porque sabe y creo que promueve un estilo de vida muy sano y un estilo de forma de hacer deporte muy sano. Y creo que es muy importante. Por último, Rafa, mirando a tu cámara, dale un consejo a ese joven, cualquiera, ¿no? Antes te hablé de uno, así que aprovechamos y lo puedes enfocar un poco en él, que te gustaría dedicarse a lo que tú eres hoy en día y con la experiencia que tú tienes, dale unos cuantos consejos mirando ahí, que así es como terminamos el podcast. Bueno, a ti, que espero conocerte algún día, lo más que tienes que trabajar es en tu confianza, es en tu... Perdón. Lo más que tienes que trabajar es en tu confianza, tienes que confiar en ti, fundamentalmente, que eso es lo que más te va a ayudar en los momentos oscuros, en los lados oscuros. Eh, ten mucha paciencia. Ten mucha paciencia y realmente mi hermano, que es una persona a la que admiro muchísimo, músico también, violinista y componente del grupo Vocal 7, siempre me repetía una frase cuando estaba estudiando en Alemania. Me decía, aquí no llega el mejor o el más fuerte, sino llega el que más aguante tiene. Esto es una carrera de fondo. Vale, son carreras muy largas, son carreras donde hay muchos días oscuros, muchos momentos de incertidumbre, como cualquier profesión, pero en esto puede ser incluso un poco más. Así que fundamentalmente confía en ti y disfruta del camino.
Muy bien, terminamos. Muchas gracias. A ti.